Esta exposición es acerca de la frase salvo, siempre salvo, que ha sido muy mal interpretada, tergiversada e incluso atacada por la religión. Dice: una vez salvo, por arrepentirse para con Dios y haber depositado fe en el Evangelio, siempre salvo. Voy a repetir: una vez salvo, por arrepentirme para con Dios, arrepentimiento, cambio en la manera de pensar que tiene el ser humano respecto de cómo se encuentra él ante Dios en el aspecto espiritual, moral y judicial. Espiritualmente, por haber pecado, se encuentra muerto y necesita que Dios le haga nacer un espíritu de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo espiritualmente. Moralmente corrompido, el ser humano va a pecar hasta que se muera, porque en nosotros existe una naturaleza pecaminosa que la está reconociendo el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo es el modelo de lo que han de creer en Cristo para vida eterna. Le está reconociendo el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 14 al 25. Sabemos que la ley es espiritual, dice el apóstol Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces estamos corrompidos en la carne, moralmente. Vamos a pecar hasta que nos muramos. Y judicialmente nos encontramos con nuestras almas sentenciadas a la muerte, porque pecamos. Y Dios dijo: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y tú pecaste al igual que yo. Y un solo pecado nos deja a nosotros con nuestras almas destituida de la gloria de Dios, como dice Romanos 3, versículo 22 al 23. Porque no hay diferencia, por cuanto todos los seres humanos del mundo, todos, no hay diferencia entre tú y yo y ningún ser humano del mundo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, una vez salvo, por arrepentirme para con Dios, el arrepentimiento que Dios está exigiendo para salvación, que es en manera alguna el arrepentimiento de los pecados, eso es lo que predica la religión. Siempre nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pero ese no es el arrepentimiento que Dios sí le está exigiendo al hombre para la salvación de su alma, para que escape del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de él y venga al conocimiento de la verdad, como dice 2 de Timoteo 2, versículo 24 al 26. Dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le escribe a Timoteo y le dice el apóstol Pablo: porque un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les da arrepentimiento para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si el ser humano no se arrepiente para con Dios, primero, no va a conocer la verdad y no va a escapar del lazo del diablo en que está cautivo a voluntad de él, del diablo. Y el diablo, Satanás, opera en la mente del ser humano que no se quiere arrepentir y no quiere creer en el Evangelio, que esas son las dos demandas que el Señor empezó a demandar cuando inició su ministerio de salvación aquí en la tierra y quedaron registradas en Marcos 1:15. Pregona el Señor: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Primera demanda: arrepentimiento, cambio de los pensamientos, cambio de mente. Siempre el arrepentimiento en toda la Biblia del Nuevo Testamento es metanoia, así se escribe en griego antiguo. Metaboiaite, cambio de los pensamientos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, una vez salvo, por arrepentirme para con Dios
y haber depositado mi fe en el evangelio que yo adquirí, mi fe que yo adquirí oyendo a Cristo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, Romanos 10:17. Esa fe adquirida por mi propia cuenta, por haber yo oído de Cristo, mi fe en el evangelio, hago efectiva la vida eterna, la salvación para mi alma. Y una vez hecha la salvación para mi alma, por haberme arrepentido y haber depositado fe en el evangelio, que anuncia lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar de nuestros pecados. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar de nuestros pecados? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Y así nos salvó el Señor, de que nuestros pecados lo pagáramos nosotros con la muerte eterna de nuestras almas, siendo lanzada al lago de fuego. ¿Entiendes? Arrepentimiento para con Dios, cambio en la manera de pensar y fe en el evangelio de nuestra salvación. Como le pregona el apóstol Pablo, le hace un recuerdo a los Efesios, cuando le escribe el apóstol Pablo la carta a los Efesios, en Efesios 1, versículos 13 y 14, y le dice: y en él, en Cristo, en él también vosotros, Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de vuestra salvación? Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y de esta manera Cristo nos salvó el alma de la condena eterna que nosotros merecemos por pecar. Y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él con fe, porque a Cristo hay que creerle con fe, porque la justificación es por la fe. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y haber creído con todo el corazón, sellados para vida eterna. El Espíritu de Cristo viene a morar dentro de la persona, y la persona es sellada para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria, para el día del rapto. ¿Me comprende? Salvo, siempre salvo. Una vez salvo por arrepentirme y haber creído con fe en el evangelio, siempre salvo. No existe tal cosa como que ahora yo, por haberme arrepentido como Dios lo demanda y haber creído con fe en el evangelio, soy salvo. Me arrepentí, creí con fe en el evangelio, hice efectiva la vida eterna para mi alma que Cristo consumó en la cruz hace más de 2000 años. Entro por la puerta estrecha, paso de muerte a vida. Cristo me hace nacer mi espíritu de nuevo que estaba muerto, y él, el mismo Cristo Jesús, viene a morar en forma espiritual dentro de mí, y soy sellado para vida eterna. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, y no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuera la justicia, por si yo estaba haciendo obra de obediencia para irme al cielo, fuera la justicia, entonces Cristo murió por demás. Entonces por demás murió Cristo, y Cristo no murió por demás. Cristo murió por nuestros sucios e inmundos y perversos pecados, que nosotros lo vamos a cometer hasta que nos muramos, porque esos son los pecados, inmundos y perversos. No hay un pecado olorosito, no, los pecados son hediondos, inmundos y perversos. Y Cristo murió por nuestros pecados. Nos salvó el Señor, entregando su vida en vez de la nuestra, la vida de su alma, en sustitución de tu alma y de mi alma, conforme al principio de restitución de Éxodo 21, versículo 23 al 25, que dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Me entiendes? Siempre la sustitución tiene que ser válido de una especie siendo sustituida por otra especie de la misma sustancia. No puede ser un brazo por un ojo, no es válido. No puede ser alma por sangre, no es válido. Tiene que ser mano por mano, ahí sí. Alma por alma, ahí sí es válida la sustitución. Y de esa manera Cristo fue que nos salvó, entregando la vida de su alma
en la cruz del Calvario, cumpliendo la promesa del Padre de Juan 10, versículos 17 al 18, que dice: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. ¿Dónde puso el Señor su vida? En un cuerpecito que estaba siendo gestado en el vientre de la Virgen María en Belén de Judá, y a sus 33 años en la cruz de su Calvario, morir por los pecados de nosotros, la vida de su alma, entrar en muerte, en condenación, en sustitución de la nuestra, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, dice el Señor. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre: poner mi vida en sustitución de las vuestras, para salvarlo a ustedes de sus pecados que los condenan al lago de fuego, porque así se paga el pecado, con la muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don que nosotros no merecemos, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Me comprenden? Ya la hizo Cristo, la salvación ya está hecha, ya nosotros somos salvos, ya fuimos, ya somos salvados. Ya nos salvó el Señor hace 2000 años atrás. Lo que pasa es que esa salvación hay que hacerla efectiva por la fe en esa gracia del Señor para con nosotros los seres humanos. Pero primero hay que arrepentirse. Hay que cambiar la condición mental en la que nosotros nos encontramos ante Dios, producto de haber pecado. Nos encontramos espiritualmente muertos, moralmente corrompidos y judicialmente con nuestras almas sentenciadas a la muerte. Y estando así, hay que oír el Evangelio, habiendo reconocido estos tres aspectos: oír el Evangelio y depositar fe en el Evangelio, que el Señor se lo reveló al apóstol Pablo, y se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y de esa manera Cristo nos salvó el alma. Y una vez haciendo efectiva esta salvación, pasando de muerte a vida, siempre salvo. No existe tal cosa como que yo ahora por X motivo dejo de ser salvo. Eso lo inventaron las religiones, para esclavizar a la gente, para esclavizarlo en las obras, en el hacer y dejar de hacer. Pura blasfemia, hipocresía de ellos. En Tito 3:5 dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ya lo hizo el Señor, ya nos salvó. A nosotros solamente nos toca arrepentirnos y haber creído con fe en el Evangelio para ser salvos de toda condena debida a nuestros pecados.